vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Sabéis que estamos en Marcos, capítulo 14. Empezamos la semana pasada, pues en esta mañana vamos a estar en Marcos, capítulo 14, los versículos del 17 al 26. Un pasaje, ¿verdad?, conocido por todos. De hecho, acabamos de citar esos versículos, ¿verdad?, en la mesa del Señor. Aquí el Señor Jesucristo pasa del antiguo pacto, al nuevo pacto. Una transición desde la Pascua, ¿verdad?, a el nuevo pacto. Y la mesa del Señor, que desde esta primera mesa del Señor hasta hoy continuamos celebrando como el Señor dejó establecido en su palabra. Dice Marcos, capítulo 14, versículos del 17 al 26, así. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Hasta aquí el pasaje, ¿verdad?, en el que vamos a estar en esta mañana. Queridos hermanos y amigos, la Biblia nos enseña que hay determinados momentos en la historia donde Dios actúa de una manera decisiva, de una manera definitiva e irreversible. Hay instantes donde Dios va, o el cielo toca la tierra y nada vuelve a ser igual. Y estamos en un pasaje, ¿verdad?, que es así. Marcos, fijaros, introduce este pasaje con una breve frase. Una frase, ¿verdad?, muy sencilla, pero que está cargada de peso eterno. Fijaros en Marcos, capítulo 14, versículo 17, dice: y cuando llegó la noche. Esto no es simplemente una referencia horaria. No es simplemente un detalle narrativo para introducirnos en el pasaje, sino que se trata de una declaración teológica. Fijaros, y cuando llegó la noche. ¿Qué noche? Fijaros, la noche en que la Pascua llega a su cumplimiento. La noche en la que el Cordero verdadero se disponía a morir. La noche en que la gracia de Dios avanza sin obstáculos hacia la cruz. Esta noche era una noche decisiva, una noche donde se cierra el pacto antiguo, el antiguo pacto, ¿verdad?, y se va a inaugurar un nuevo pacto.
la noche donde el pecado del hombre y la santidad de Dios se encuentran en la persona de Cristo. Y nada de lo que va a suceder en esa noche es casual. Nada es improvisado. Y nada, como vimos la semana pasada, escapa del decreto eterno de Dios. Si recordáis en el pasaje inmediato, vimos la semana pasada una serie de personas, ¿verdad? Una persona, Judas, que lo iba a entregar. Vimos a los principales escribas y sacerdotes que, si recordáis, querían capturar al Señor Jesucristo. Vimos a María, ¿verdad?, que lo preparó con un perfume, ¿verdad? ¿Recordáis? Y vimos a los discípulos que, si recordáis, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, dice versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí nos quedamos, ¿verdad?, la semana pasada. Y hemos visto que dice, y cuando llegó la noche. Es decir, toda esta escena era a continuación. Es Jesús y sus discípulos, sus 12 discípulos, habían llegado al aposento alto y se disponían a celebrar la Pascua, la antigua Pascua. 1500 años habían transcurrido desde que Dios estableció la primera Pascua. ¿Qué se celebraba? Si recordáis, celebraban la liberación, ¿verdad?, del pueblo de Israel. ¿De qué? De la esclavitud de Egipto. Sabéis que mandó la muerte de los primogénitos y ellos les mandó que matasen a un cordero sin mancha de 1 año, ¿verdad?, que marcasen sus puertas con la sangre de ese cordero, y de esa manera la muerte no iba a atacar, ¿verdad?, a los primogénitos. Eso estaban celebrando. Y fijaros cómo, si vemos, como vimos la semana pasada, cómo Pedro y Juan se encargaron de todos los preparativos y fueron al lugar obedeciendo al Señor Jesucristo que Él les había dicho, el aposento alto. En la última semana, recordad, estamos en la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo. Y cuando llegó la noche, era la noche antes de su crucifixión. Jesús, recordad, estaba en Jerusalén y estaba en el aposento alto y se disponía a celebrar la Pascua con sus discípulos. La Pascua, fijaros, no era una comida común. Era la conmemoración más importante para el pueblo judío. Sabéis que fue instituida por Dios en Éxodo capítulo 12 para recordarles que el pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y así la celebraba, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Como he dicho anteriormente, durante 1500 años, cada año, para celebrar la Pascua, sacrificaban un cordero. Recordando, ¿verdad?, que el destructor pasó por alto las casas que habían sido marcadas con sangre. Pero la Pascua, si nos ponemos a pensar sobre la Pascua, vemos cómo nos lleva a un sistema de sacrificios, ¿verdad?, que era temporal, que era de carácter simbólico y que nos apunta, y esto es el punto, que nos anticipa, ¿verdad?, la venida de Cristo. El celebrar la Pascua
El sacrificar ese cordero no quitaba el pecado. No eran salvos, y esto es muy importante que lo entendamos, por matar un cordero. No eran salvos por hacer un sacrificio, sino que todos esos sacrificios, todos esos corderos apuntaban a la redención futura. Todo el mundo, desde Adán hasta el final, es salvo por gracia y por fe. No por obras, no por sacrificio, ni en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo Testamento. Ellos hacían esos sacrificios apuntando a la figura de ese Redentor. Y en este capítulo, en este momento de la historia del pueblo de Israel, en este momento de la historia de la redención, fijaros, va a llegar su cumplimiento. El Señor Jesucristo celebra la última Pascua legítima. Se celebran todos los años, aún lo celebran, pero esta es la última Pascua legítima. Y fijaros, en esa misma noche, cuando estaban tomando la Pascua, celebrando la Pascua, que hemos leído, el Señor Jesucristo instituye la mesa del Señor. El Señor Jesucristo instituye la cena del Señor y señala, fijaros, que el sistema antiguo, sacrificial, del antiguo pacto establecido por Dios y Moisés, llega a su fin. Marcos, si recordáis pasajes anteriores, va estructurando su mensaje y apunta a la cruz de Cristo. Si recordáis ya hace alguna fecha, en Marcos capítulo 8, Jesús anuncia su muerte. Pero es a partir de este momento cuando el relato entra en su fase final. Si recordáis, desde ese capítulo 8, los líderes religiosos estaban conspirando, ¿verdad?, para matar a Jesús. ¿Recordáis esas preguntas para atraparle? ¿Recordáis esas dudas para poder acusarle ante las autoridades romanas? Vimos la semana pasada cómo Judas acuerda traicionarlo. Hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo llamó a Pedro y a Juan para que preparasen la Pascua. Y vamos a ver, y es importante, como vimos la semana pasada, que todo no es por casualidad, sino que todo ocurre bajo el control soberano de Dios Padre. Y el lector, nosotros, sabemos ya algo que los discípulos en ese instante aún no eran capaces de comprender plenamente: que el Señor Jesucristo debía y tenía que morir, que la cruz era algo inevitable. Y en este pasaje que estamos en esta mañana, es el último momento de calma antes de la tormenta. Ya a partir de la semana que viene vamos a ver cómo los hechos se precipitan de forma rápida. Pero en este es el último momento antes de la tormenta. Fijaros, vamos a ver en primer lugar de nuestro bosquejo la noche de la traición. Fijaros los primeros 4 versículos. Dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va
según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dice el texto, ¿verdad? Cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Recordamos esa escena en el aposento alto. Y precisamente en ese ambiente de comunión, el Señor Jesucristo pronuncia, ¿verdad?, una de las declaraciones más impactantes de todo el Evangelio. Fijaros, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Estaban preparando la Pascua. A diferencia de la primera Pascua, ¿verdad?, que se celebraba rápidamente, la celebración de la Pascua se podía o podemos dividirla en 10 pasos. En primer lugar, esta cena de la Pascua comenzaba con una oración de acción de gracias por la liberación, por la protección y por la bondad de Dios. Es decir, los que estaban celebrando la Pascua se reunían y daban gracias en primer lugar a Dios. En segundo lugar, preparaban las 4 copas de vino diluido que iban a tomar a lo largo de toda la noche. En tercer lugar, una vez que habían orado, una vez que habían preparado las copas de vino, se producía el lavado de manos, el lavado ceremonial de manos. Si recordáis, en el pasaje paralelo, es aquí donde los discípulos, recordáis, que peleaban entre sí para ver quién era el más grande, y fue justo, que Marcos no lo registra, pero los demás evangelios sí, cuando el Señor Jesucristo, para enseñarles esa lección, les lava los pies a sus discípulos. Estamos en ese mismo instante, en esa misma noche, en ese tercer paso. El cuarto paso era el consumo de hierbas amargas. Y aquí fue cuando sucede la historia o el momento en el que Judas moja de esas hierbas amargas. ¿Por qué tomaban esas hierbas amargas? Para recordar la aflicción del pueblo de Israel mientras que estaba esclavo en Egipto. Una vez que consumían esas hierbas, el quinto cantaban los 2 primeros salmos del Jalel. ¿Qué son esos 2 primeros salmos? El Salmo 113 y el Salmo 114. El sexto paso, tomaban la segunda copa de vino. El séptimo paso, tomaban un cordero, ¿verdad?, sin mancha, y levadura, pan sin levadura. El octavo paso, tomaban su tercera copa de vino diluido. El noveno paso, cantaban el resto de los salmos del Jalel, es decir, el 115, 116, 17 y 18. Y finalmente, el décimo, bueno, yo lo he dividido en 10, paso era tomar la cuarta copa de vino. Y en algún punto, el Señor Jesucristo dijo esto, fijaros, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Probablemente sería entre el lavado ceremonial de manos y antes del consumo de hierbas amargas. ¿Por qué? Porque hay un momento, fijaros, que ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y parece ser, si agrupamos los hechos, que era cuando estaban en ese cuarto paso en el cual estaban consumiendo las hierbas amargas.
Pero es interesante, fijaros, ¿quién le traiciona? Podríamos levantar la mano y podríamos decir, bueno, ¿sería algún escriba? ¿Sería algún fariseo? ¿Algún saduceo, verdad? Que querían matarle, que querían acusarle. Fijaros, la traición no viene de un fariseo, la traición no viene de un romano, ni siquiera viene de un enemigo declarado, sino que es alguien, fijaros, que come conmigo, que come el mismo pan. Es alguien con los cuales estaba compartiendo la mesa. Es uno de sus discípulos que estaba caminando con él. Fue Judas, ¿verdad? Esto nos confronta con una verdad que puede ser incómoda, pero que es necesaria que cada uno de nosotros pensemos. Y es que la cercanía externa, superficial, con Cristo, no garantiza que haya una conversión interna. Podemos acudir a la iglesia cada domingo, podemos incluso servir en el ministerio, podemos hablar como cristianos, conocer el lenguaje cristiano, estar dentro de la iglesia, pero tener un corazón no regenerado. Fijaros el ejemplo de Lucas. Y la reacción de sus discípulos, fijaros, es profundamente reveladora. ¿Qué nos dice Marcos? Que sus discípulos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Es interesante, nadie acusa al otro. No dice, no, es él. Nadie les señala con el dedo, nadie acusa, nadie dice, no, yo no soy. Nadie se justifica. Sino que lo que cada uno debemos de hacer de forma individual es confrontarnos con la santidad de Cristo. No mirar a nuestro hermano del banco de al lado y decir, bueno, que él se confronte primero. No, es algo individual. Confrontarnos, ver nuestra vida de forma individual, ni siquiera con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Ver nuestra vida en relación a la santidad de Cristo. Fijaros, ninguno de ellos presumió de su fidelidad. Ninguno dijo, no, yo seguro que no soy, yo soy el mejor. Ninguno. Sino seré yo triste. Y esto debemos de hacer cada uno. Examinarnos delante de Dios cada día. Examinar nuestro corazón. Y saber que si somos salvos es por la gracia de Dios. Que tenemos pecado, claro que sí. Pero ese pecado ha sido limpiado por la gracia de Cristo. Y eso nos tiene que llevar no a una vida de altivez, sino a una vida de humildad. Y la gracia de Cristo derramada en cada una de nuestras vidas nos debe de llevar a tener un temor santo. El creyente no puede vivir de cualquier manera, sino el creyente debe de vivir a la luz de la palabra, teniendo un temor santo ante Dios Padre. Y después de esta situación, dice versículo 20, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Si nos vamos al pasaje paralelo al Evangelio de Juan, fijaros capítulo 13, vamos a ir por un instante, los versículos del 24 al 30. El Señor era soberano. El Señor sabía a quién le iba a entregar. Fijaros. Y dice Juan capítulo 13, los versículos del 24 al 30.
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Queridos hermanos, Jesús era soberano. Jesús es soberano. Y no solamente eso, sino que aquí aprendemos la soberanía absoluta de Dios. Lo vimos la semana pasada. La cruz de Cristo no fue un accidente. La cruz de Cristo no fue una tragedia inesperada porque Judas dijo: voy a venderlo, voy a traicionarle. La cruz no fue una derrota, sino que todo transcurre conforme estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero aún así, fijaros qué interesante cuando el Señor Jesucristo dice, versículo 21, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios está al control? Sí. ¿Todo sucede bajo el plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo? Sí. Pero aquí vemos otra verdad bíblica, que la soberanía de Dios, queridos hermanos, y esto puede que nos cueste entenderlo y lo debemos de creer por fe, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Una persona puede decir: Judas no es culpable de traicionarlo, él está actuando bajo la soberanía de Dios. No, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Cada hombre es responsable de su pecado. Cada hombre, la salvación es por gracia, sí, pero cada hombre es responsable de no vivir en Cristo. Dios ordena, el hombre actúa y el hombre es responsable de su pecado. Y fijaros qué advertencia. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Rechazar a Cristo, aun estando cerca de Él, trae condenación. Fijaros, la advertencia es solemne. El juicio es real. Por lo tanto, en primer lugar, hemos visto, ¿verdad?, la noche de la traición. Y el segundo punto de nuestro bosquejo es la noche de la redención. Versículos 22 al 24. Dice: y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y los partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Hemos visto, ¿verdad?, cómo se celebraba la última Pascua legítima,
dentro del antiguo pacto. Y aquí vemos la primera cena del Señor, la primera mesa del Señor, la primera Santa Cena, ¿verdad? Todos ellos términos sinónimos que podemos usar. Jesús transforma la Pascua en la cena del Señor. Vemos que Judas, lo hemos leído, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, sale. El Señor se queda con 11 de sus discípulos y Jesús hace algo extraordinario. ¿Qué hemos dicho? Dentro de los pasos, ¿verdad?, de la Pascua, el séptimo paso era tomar cordero y pan sin levadura. En este séptimo paso, el Señor, mientras que servían el cordero asado, dice la palabra del Señor, que tomó el pan. Lo bendice, lo parte y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Ese pan que por siglos había apuntado a Egipto, había apuntado a la salida apresurada y a la liberación temporal de la esclavitud de Egipto, ahora apunta a Cristo. Y ese pan, ese pedazo de pan, lo que está representando es la unión de los creyentes en Cristo. La unión de los creyentes en Cristo. Hay una falsa enseñanza, no es la muerte, no nos indica la naturaleza de la muerte de Jesús, porque en ningún momento el Señor Jesucristo, sus huesos fueron separados ni fueron destruidos, sino que nos está marcando la unión que el creyente tiene en Cristo. Ese pan que tomaban en la Pascua sin levadura ya no simboliza la prisa del Éxodo. ¿Recordáis por qué era sin levadura? Porque no les daba tiempo y tenían que irse rápido del Éxodo, de Egipto, sino que nos recuerda el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Tampoco nos representa el cuerpo místico literal. Cuando el Señor dijo: este es mi cuerpo, no estaba hablando en sentido real, sino que habla en sentido figurado. Es un símbolo, ¿verdad?, que nos recuerda la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo en la cruz. Nadie, cuando dijo el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, nadie dice, ¿verdad? No, el Señor es una puerta, no. ¿Verdad? Pues aquí es igual. No hay que tomarlo de manera literal, sino como la conmemoración perpetua de la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo no murió para ser ejemplo. El Señor Jesucristo no murió para ser un ejemplo moral, sino que el Señor Jesucristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Murió en lugar de su pueblo, murió por su pueblo. Por eso dice, fijaros, tomad, esto es mi cuerpo, versículo 23, y luego tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todo. ¿Qué paso? Sabéis que, como hemos visto, paso 7, tomaban el cordero, el pan sin levadura. El paso 8 era tomar la tercera copa de vino. Probablemente en esta tercera copa, seguida del plato principal, el Señor dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Y fijaros que dice que por muchos es derramada. Este es el corazón del Evangelio. Esta es la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas.
Esto es el nuevo pacto. Ya no somos salvos, nadie es salvo por la obediencia humana. No está sostenido por los sacrificios repetidos, sino que somos salvos por la gracia de Cristo que ha sido ratificada por su sangre perfecta. La sangre de Cristo no hace la salvación posible, sino que la hace efectiva. No abre una puerta esperando que alguien entre, sino que asegura la redención de aquellos que el Padre le dio. Esta copa de vino simboliza la sangre de Cristo. Fijaros en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice? Segunda parte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz. Nos vemos cómo es suficiente, cómo es eficaz y es definitivo. Ya no era necesario más sacrificios, más corderos, más ofrendas, sino que todo converge en Cristo. Finalmente hemos visto la noche de la traición, la noche de la redención y finalmente la noche de una esperanza asegurada. Qué bonito es el versículo 25. Porque nos dice a los creyentes, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Fijaros, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este pasaje, esta noche en la que estamos, antes de ser crucificado en la cruz del Calvario, no termina con tristeza, sino que hay esperanza. Hay una esperanza. No beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Señor había anunciado a sus discípulos que debía de morir, pero aquí le anuncia que el Señor iba a resucitar. La cruz no es el final de esta historia. La muerte no es el final, sino que hay resurrección y el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, viene. Fijaros, la cena del Señor nos hace mirar al pasado, ¿verdad? Miramos la cruz de Cristo. Nos hace mirar al presente, la comunión entre los creyentes, la unión con Cristo en su muerte. Y nos hace mirar al futuro con esperanza. Nos hace mirar al futuro con una seguridad eterna. Y es que el Señor Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes, viene. Y cada vez que participamos en la cena del Señor, proclamamos que Cristo murió, proclamamos que Cristo vive y anunciamos al mundo que Cristo volverá. Y por eso Marcos concluye con una escena impresionante. Versículo 26. Cuando hubieron cantando el himno, ¿qué himno? Los que quedaban, ¿verdad? Del Salmo de Jalet, 115, 116, 117 y 118, salieron al Monte de los Olivos. El Señor Jesucristo termina esta cena no triste. Termina esta cena no afligido, sino que el Señor Jesucristo canta y alaba a Dios, sabiendo que va a ser arrestado, sabía que iba a ser golpeado, sabía que iba a ser crucificado, pero sabía
que en obediencia perfecta al Padre y amor soberano debía hacerlo. Queridos hermanos, queridos amigos, esta noche en la cual estamos, me refiero a la noche de la Pascua, nos coloca a cada uno de nosotros frente a una pregunta inevitable. ¿En qué mesa estamos realmente? ¿En qué mesa estamos realmente? Hemos visto el ejemplo de Judas, la noche de la traición. Quienes estaban cerca de Cristo, pero no dentro. Hay quienes conocen de Cristo, quienes conocen el Evangelio, quienes han escuchado el mensaje de salvación, pero no creen. Incluso hay quienes participan externamente, ¿verdad? Pero permanecen muertos espiritualmente. Para ellos es el juicio y después del juicio el infierno. Y hay quienes por la gracia de Dios son llamados, han sido regenerados y han sido redimidos por la sangre del pacto. Si hoy escuchas la voz de Cristo, te suplico que no endurezcas tu corazón. La cruz de Cristo es el único medio establecido por Dios para ser salvo. No vale ser bueno. No vale hacer sacrificios. No vale ayudar a los demás. Eso puede estar bien socialmente, pero no es nada, dice la palabra del Señor, que son como trapos de inmundicia, nada comparable a la santidad exigida por Dios. Solo en Cristo, por fe, a través de la cruz, hay salvación. La cruz y la resurrección de Cristo aseguran nuestra salvación. El pacto fue sellado y la seguridad de que el reino vendrá. Aún hoy es tiempo de salvación. Luego, como hemos visto en otras semanas, vendrá tribulación, gran tribulación y juicio, muerte e infierno. Pues que las personas sin Cristo puedan arrodillarse y puedan creer en Él como su único y suficiente Salvador. A Él sea toda la gloria. Amén.